empáticos con quienes viven en esta condición. Y abril es el mes donde se visibiliza el autismo, y yo le quiero agradecer a Liz Villalbazo, la directora de la Clínica Mexicana de Autismo en Irapuato, que nos acompañe esta noche. Gracias. Liz con Gracias. Todo y su porra. Hola Liz, ¿cómo estás? Gracias, Mari, muy contenta de estar aquí con ustedes. La verdad es que es un honor, un gusto y contentísima de estar aquí contigo. Oye, pues muchas gracias por venir, Liz, porque ya se nos iba a acabar abril y decíamos, no, tenemos que hablar del tema. Normalmente, pues como que buscamos hacerlo cerca del 2 de abril, que es el día en que pues se ha elegido a nivel mundial para la concientización por el autismo, pero yo creo que yo sí soy de la idea, ya por eso ya no me he visto de azul, que el autismo es tan extenso y tan diferente entre cada persona y es tan distinto, que es un mar de infinitas posibilidades. Tienes toda la razón. Y que el utilizar solamente el color azul, respeto a quien lo sigue utilizando, pero es como pues quedarme ahí y no, o sea, el autismo es azul, es gris, es amarillo, es una gama de posibilidades, de colores, de vivencias, ¿no? Es una diversidad. Exacto. Esta palabra se ha utilizado mucho últimamente y realmente sí es una diversidad. De hecho, fíjate, nosotros tenemos ya 2 años cambiando ya incluso la simbología en cuanto a que cuando empezamos, pues por herencia cultural, empezamos con la pieza del rompecabezas, pero ahora aprendiendo cada día más, aprendiendo de la propia voz de las personas que tienen la condición, sobre todo las personas con síndrome de Asperger. Yo sigo utilizando esa terminología, aunque ya no está en el libro que nos utilizamos para la parte diagnóstica. Yo la sigo utilizando, ¿por qué? Porque finalmente sí hay una gran diferencia entre una persona con autismo como tal, y una persona con síndrome de Asperger en cuestión de las características. Y escuchándolos, tuve la oportunidad, justo en pandemia, de hablar con personas con Asperger, no de México nada más, sino de varias partes de Latinoamérica, y de entender sus razones de por qué no utilizar ya la pieza del rompecabezas, el origen. Empezamos a utilizar el lazo, el infinito, y entonces ahí empecé a comprender pues que sí, efectivamente hay una diversidad importante. Incluso este año nosotros utilizamos justo el día 2 de abril en la página de clima los colores de la diversidad, el amarillo, el azul, el rosa, que también se asocia mucho en la parte de las personas con LGTBQ, no más, pero ya es una parte donde efectivamente, como dices tú, pues son diferentes colores, porque esta parte, cuando me dicen, oye, ¿cuántos tipos de autismo hay? Pues ya no es tanto de los grados, sino como cada persona con su diagnóstico es el tipo de diagnóstico que existe, porque cada persona, aunque afecta áreas del desarrollo muy similares, pues cada persona es diferente y tiene su individualidad. Yo siempre les digo, ¿sabes qué? Es que atrás de un diagnóstico o de la condición hay una persona, y esa persona tiene sus propias gustos, o sea, sus propias pues áreas de oportunidad, y entonces ahí es donde primero tenemos que conocer a la persona y luego ver la condición. ¿Qué tanto el mundo debe de adaptarse a las personas con autismo, Liz? ¿Y qué tanto las personas con autismo deben de adaptarse al mundo? Porque pues me ha tocado escuchar infinidad de veces, ¿no? Con mi hijo, con Asperger, que de pronto pues la gran mayoría de la gente te dice es que el mundo no se va a adaptar a él, y cuando yo lo escucho él me dice es que yo ya me estoy cansando de adaptarme al mundo. Es cierto, es Entonces cierto. Tú como papá te quedas como que en el limbo, ¿no? Y dices, bueno, ¿quién se adapta a quién? ¿Cómo tendríamos que ser como sociedad ante una persona que pues es diferente, pero a la vez es igualitita que todos? Yo siempre lo manejo así, es un puente. La mitad del camino sí lo recorren ellos, pero la otra mitad lo tenemos que recorrer los neurotípicos, así nos dicen, ¿no? La mitad la debe recorrer la sociedad. O sea, así no se vale que ellos hagan todo el trabajo, porque si bien es cierto que la mayoría de las personas en el mundo somos esos neurotípicos, por ser la mayoría no tendríamos por qué exigirles tanto. O sea, es una condición de vida y todos los días se esfuerzan. Para mí, que también soy mamá de un chico con autismo, no con Asperger, para mí es un ejemplo. Desde que yo aprendí a través de mi hijo lo que era el autismo, me quedó como ejemplo de vida, que si él no se rinde, yo menos tengo ese derecho.
Entonces, creo que ahí es donde tendríamos que ponernos todos a pensar. Tenemos muchos ejemplos de vida, no nada más en el autismo, en otras condiciones o por otras situaciones, que si una persona se esfuerza todos los días en su vida, entonces, ¿por qué las demás personas no? El por qué no. Entonces, yo creo que ahí es egoísta pensar que a que alguien diga, pues, ellos que se esfuercen, ellos que busquen, ellos que hagan. Creo que no, o sea, somos una sociedad y como tal, pues un movimiento genera movimiento y creo que por eso precisamente todos tendríamos que buscar ese esfuerzo. Siempre hay frases motivacionales, siempre estás, yo veo Face rodeado y lleno de frases motivacionales donde échale ganas, no te permitas vencerte, etcétera, etcétera. Ok, pero pues cuánto y más cuando vemos personas que realmente están viviendo su vida con una condición que no la pidieron, que llegó, o sea, venían acompañados de ella y que pues no fue una elección de vida. Entonces, ¿por qué vamos a ser tan egoístas como para no decir, pues, oye, yo también le echo ganas? Justo ahora que hemos estado trabajando con otras asociaciones, fíjate, en la recaudación de fondos, ¿no? Como asociaciones civiles sin fines de lucro, pues estamos echándole ganas para salir adelante, porque no la tenemos fácil. Y buscando esa parte nos hemos dado cuenta cómo la sensibilización es algo que no tenemos en la cultura del día a día. La sensibilización hacia el trabajo que se hace para ayudar a otros. La sensibilización hacia una persona que requiere de apoyo simplemente para, no sé, tener un tratamiento que le va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque va a mejorar su condición. Y nos damos cuenta que esa parte está difícil, está duro, o sea, ahorita todos estamos en un individualismo tremendo. Y esa parte a mí me parece increíble de ver y de tocar y de palpar. O sea, ¿cómo es posible que estemos ahorita en una sociedad que estamos viendo hacia nosotros y como tú lo dijiste al principio, si no lo tienes en casa o alguien cercano a ti o alguien querido, no lo quieres apoyar, no lo quieres vivir, no lo quieres ni siquiera mencionar. Pero está muy cañón porque lo puedes tener de alumno, lo puedes tener en tu salón de belleza para cortarle el cabello, lo puedes tener en tu consultorio porque eres dentista, lo puedes tener en un semáforo porque hay personas altamente funcionales que también tienen que manejar, tienen que salir adelante, tienen que hacer su vida como los neurotípicos, y a lo mejor tú pues no entiendes que se friquea porque le cambiaste la ruta, porque te le quisiste meter, porque no le pusiste direccional. Entonces creo que sí hay cosas que nomás no queremos entender. Lo puedes llevar de pasajero en tu Uber, en tu taxi, claro, o sea, claro, exacto, o sea, claro. Siempre estoy segura que un 90% de las personas tienen contacto directo con una persona con autismo y a veces se dan cuenta y a veces no. Por ejemplo, a mí cuando me dicen, es que Dilia, cuando los maestros se enojan, afortunadamente ya hemos hecho mucha conciencia en eso, se enojan porque es que aquí no se permite que traiga audífonos. Espérame, ¿sí sabes por qué trae los audífonos? Exacto. O sea, ¿sí sabes que a pesar de que trae los audífonos puestos, te está poniendo atención? Es correcto. Y ese de porque lo digo yo, me parece aberrante, o sea, porque lo dices tú, acomódate poquito, ¿no? O sea, exacto. Ese tipo de cosas son las que debemos de. Fíjate que una de las cosas que yo aprendí al principio, en los pininos que yo tenía como mamá, por una experiencia que viví con mi hijo en un supermercado de aquí de Irapuato, fue que las personas discriminan por ignorancia. Ese fue uno de mis primeros aprendizajes y esa fue una de las consignas que me puse. Dije, a ver, si es por ignorancia, ¿qué pasaría si supieran? Y por eso hice mucho hincapié desde el principio en clima por la difusión. Porque yo decía, bueno, ¿qué tal si saben? Si saben, seguramente ya no van a ser así. Cuando empecé en este trabajo, dije, pues vamos a difundir. Y sí, eso ayudó mucho, pero también me di cuenta que pues no era tanto, o sea, sí empecé a darme cuenta que había personas que discriminaban aún sabiendo. Y entonces dije, bueno, entonces vámonos a la sensibilización. Y entonces poco a poco hemos ido logrando tocar a muchas personas con talleres de sensibilización que por un momento viven lo que vive una persona con autismo y sí se impactan. Pero yo decía, a ver, pero el taller de sensibilización tiene que ser fuerte, tienen que vivirlo realmente. Y lo hemos logrado. Hemos ido a muchos lugares, tanto universidades, escuelas, congreso, empresarios,
para poder hacer este trabajo de, a ver, ¿ya viste lo que se siente? ¿Cómo se hace un taller de sensibilización? Pues con material ¿A qué didáctico. experiencias los pones, Pues mira, por ejemplo, incluso te platico ahora, y esto no lo hemos podido subir a redes porque estamos armando esta parte, pero a través del Ingudis logramos conectar, porque además eso es una maravilla. El aeropuerto de Bajío cada mes hace una campaña de acuerdo a la discapacidad, yo no lo sabía. En marzo hicieron un trabajo para síndrome de Down, y en abril estaban buscando hacer algo para autismo. De hecho, ellos de manera natural pusieron un corazón para los pasajeros que iban entrando y saliendo, pero ellos querían tocar a los pasajeros que se llevaran una experiencia de Bajío. Contactan a Rodolfo González de comunicación de Ingudis, y él me dice, Liz, ¿cómo ves? Le dije, órale, va. Y entonces nos contactamos con el área de atención al cliente, que son los que lo provocaron. Y entonces decían, pues el 5 de abril, ¿cómo ves? Y era como día 1. Y órale, va, nos lo aventamos. ¿Ya lo hicieron? Ya lo hicimos. ¿Y qué fue? Entonces, le hablo a mi compañera Lourdes Lozano, la directora, una gran amiga, directora de Clima Bajío. Le dije, ¿cómo ves? Nos lo aventamos. Yo me encargo de todo, tú nada más mándame voluntarios, va. Entonces ya lo tengo yo armado. Entonces, yo lo que provoco es, hago estaciones. Entonces, en cada estación se trabaja el área cognitiva, el área sensorial, pero obviamente en cada estación lo que se hace es provocar sensaciones y emociones de lo que vive una persona con autismo. Entonces, por ejemplo, en el área cognitiva, pues se le pone material a la persona para que trabaje, por ejemplo, rompecabezas, secuencias, etcétera. Pero obviamente lo sobreestimulamos tengo unos pollos maravillosos que vendían en la calle, ya sabes, unos que aprietas y hacen que fastidian, pero, o sea, fastidian. Y entonces, ahí los tenemos, pero además muchos de los chicos tienen una condición de poca fuerza motriz, ¿ok? Entonces yo lo que te digo es, a ver, ¿con qué mano escribes, Mari? La derecha. Ok, entonces esa no la vas a usar, la pones atrás. Y entonces con tu mano izquierda te pongo cinta en estos 3 dedos, cinta masking, y te la aprieto, no creas que facilito. Y entonces nada más te dejo trabajar con estos 2. Y entonces, órale, pónganse a trabajar, a armar, y cuando están armando y están en equipo, son 5 personas y todo, ahí estamos nosotros, pero además estamos con los pollos, paca, entonces eso ya después de un rato te harta. Qué horror. Y ¿estás de acuerdo que eso es fuerte? Pero entonces aparte llegamos y de pronto ya están armando su rompecabezas, su yenga, palillos, les decimos que hagan cierta actividad y luego a veces no entienden la instrucción porque se las ponemos así ni siquiera les damos instrucciones claras y de pronto alguien pase, les desbarata todo y no les decimos nada. Entonces se nos frustran. Y entonces, oye, pero ¿por qué boca cerrada? Les hablamos como los chicos, ¿no? Cuando tienen algún problema conductual y otra vez ármalo. Y luego tenemos otra estación donde ponemos unos círculos de foamy, pero el círculo es café y dice azul, el círculo es rojo y dice amarillo. Y entonces tú les vas diciendo también que se tienen que parar sobre el color que yo te diga. Y estás amarillo, y se van al amarillo, pero no, era donde dice la palabra. Y otros pollos, ¿no? Ay, sí, y luego de pronto les ponemos aquí lazo de Ixtle, aquí o en la mano. No nos ahorcamos, obviamente, pero hay personas que son muy sensibles a esta parte, como los chicos con Asperger, que quítame la etiqueta, que no quiero pasar perder de mezclilla, y ya vamos haciendo este tipo de estaciones, ¿no? Entonces, después de un rato, la dinámica es ir pasando, los 3 minutitos los vamos pasando de estación. Entonces, en el aeropuerto lo que hicimos fue poner nada más 2 estaciones, la cognitiva y la sensorial. Entonces, en la sensorial tenemos un gel y unas canicas, y entonces ahora le saca las canicas, ¿no? Pero con tus 2 deditos. Y entonces algunas personas era de, guácala, no quiero sacarlas, ¿no? Porque muchos de los chicos tienen esta parte, alteración sensorial de, hay quien no les gusta tocar el jamón, o sea, incluso tenemos chicos que en terapia no quieren tocar la espuma, o no quieren tocar el gel, o el talco, la crema, y entonces eso se trabaja con ellos en la terapia, pero ahí se trabajó con ellos, ¿no? Entonces eran 2 estaciones iguales, acá y acá, y quien pasaba, oye, ¿quieres participar? Sí, llegaban, ¿no? Y participaban, y pues el lacito, y entonces se trabajaba con ellos, lo hacían a duras penas, se les desbarataba, se frustraban, y entonces ya trabajábamos con ellos, terminaban y les explicábamos la similitud de una persona con autismo y que por ese momento tú habías vivido lo que vive una persona, pero que ellos lo vivían todo el tiempo y que se generaba frustración y que por eso luego venían las crisis. Y entonces pues ya se les agradecía por participar, el aeropuerto tiene un contacto que pues les manda jaboncitos con la pieza del rompecabezas y se les daba el regalito. Entonces, y luego nos fuimos por todo el aeropuerto, nos fuimos a las salas de espera ya de abordaje,
Y entonces ahí con todos los pasajeros que estaban ahí, a mí se me ocurrió, pues tenían vuelos demorados. Entonces todos ahí formados con su cara, y entonces les dije, a ver, como casi, señores pasajeros, y empezamos por todas las filas a repartir la folletería. Y entonces a mí se me ocurrió, dije, oigan, ¿ya están cansados? Y todos, sí, ya estamos cansados. ¿Se sienten frustrados? Sí, estamos frustrados. Pues así se sienten los chicos con autismo, ¿eh? Ustedes lo están viviendo este ratito, pero imagínense, y les empecé a explicar. Y la gente nos escuchó maravillosamente. Sí, también nos encontramos personas que sí conocían de autismo, tenían familiares. Había 3 jóvenes maravillosos que conocían porque trabajaban con chicos con autismo. Unos iban a Tijuana, otros iban a Ciudad Victoria. Les dije, no vayan a tirar los folletos, regálenselo a alguien, no nos los dejen en los asientos, por favor, compártanselo a alguien que ustedes conozcan en su ciudad, porque vienen las características para identificar quién puede tener autismo, porque en el folleto venía esta parte. Yo llevaba 600 folletos y se entregaron todos. Y ese fue nuestro impacto en el aeropuerto. 600 pasajeros que volaban fuera y que además gente que participaba, llegaron aeromosas y con las aeromosas yo pude platicar y les platicaba yo, si tú tienes un pasajero con una crisis, a mí se me ocurre que la parte más idónea para ti en el vuelo es el baño. Permite que la mamá vaya con su paciente o con el niño o la niña, el adulto, al baño, y en el baño permite que ella haga la contención. Y tu compañera o compañero, pídele por favor que normalice la situación, porque tú sabes, cuando hay una crisis todo el mundo voltea y eso duele mucho a la familia. Ajá. Y pídeles por favor que no pasa nada, que es una persona con autismo, que no está pasando nada, pídeles por favor que se tranquilicen, que dejen de estar volteando a ver a la familia, y que va a regresar y se va a sentar y que no pasa nada. Se debe de decir en la aerolínea, Liz, cuando vas a comprar el boleto, ya ves que dice, tiene condiciones especiales, debes de avisar. Deja platicarte una cosa maravillosa que descubrí en el aeropuerto de Bajío y se los platico para que lo compartan. El aeropuerto tiene un programa, un protocolo que se llama Gap Blue. Y este protocolo surgió precisamente, me explicaba, porque tuve la oportunidad de conocer a Paola, que es la gerente general del aeropuerto, que estuvo con nosotros, es una persona maravillosa, ella y todo su equipo. Les mando un beso enorme a todo el equipo de atención al cliente, de verdad, a Leonardo, a Mayra y a toda su gente que nos estuvieron apoyando, y ellos estaban dando también, se divirtieron de lo lindo y estaban ellos haciendo el taller, ellos lo hicieron. Y entonces me platicaba que este protocolo inició precisamente para personas con autismo y tienen algunas condiciones. Cuando tú vas y les dices, oye, fíjate que voy a volar con un paciente con autismo, una persona con autismo. Entonces tú vas y ellos te agendan una cita y entonces te van a agendar un recorrido. Si yo como terapeuta tengo una persona que va a volar, lo primero que yo hago, y los papás me avisan, yo trabajo en terapia la situación de, a ver, hago tarjetas y le digo, mira, fíjate, ese es el protocolo como terapeuta. Yo tengo que anticiparle a mi paciente todo como, le pongo tarjetas, le digo, mira, vas a hacer esto, va a pasar, o sea, vas a llegar, maletas, van a viajar, fíjate, vas a ir a un aeropuerto, si es posible ponerle las fotos reales y le voy explicando, mira, este es el aeropuerto, vas a ir, te van a revisar, vas a etiquetar, vas a ir a pasar por una aduana, luego van a ir a esta sala, luego ya te abordas y ya el viaje, le pongo el avión, o sea, tengo que prepararle y anticiparle todo. Y lo trabajamos en mesa. Lo maravilloso es que eso lo podemos amarrar con el aeropuerto, porque el aeropuerto, después me dijeron ahí, en este protocolo, tú agendas la cita y llega la familia y le hacen el recorrido real por dónde va a pasar para llegar a la sala de abordaje. Se lo hacen previo, fíjate. Y entonces el día del vuelo ya supo en terapia qué va a pasar. Ya le hicieron el recorrido. Entonces cuando llega el día del viaje ya no llega nervioso, porque ya sabe y ya aborda. Lo que no le podemos hacer real es la sensación de cuando el vuelo se eleva, claro, ¿no? Claro. Pero entonces yo le decía a las aeromosas, si es posible, en tu vuelo lleva una cajita sensorial. Yo siempre recomiendo la cajita sensorial en escuelas, en casa. Para que lleven algo que sí puedan tener para que los chicos se relajen. Un material y además en el vuelo obviamente tiene que ser algo permitido, ¿no? Entonces yo les decía a las aeromosas, lleven algo para que le puedan prestar al paciente. Las mamás siempre traen algo, pero si es posible ustedes también tengan algo de emergencia para que el paciente se vaya relajando. Si es posible, permítanle caminar un poco en los pasillos si la persona necesita caminar o el niño,
porque eso es importante, muchos se regulan con Sí, el movimiento. caminando. Y a lo mejor alguien podrá decir, hijo, qué exagerado es este asunto, pero yo recuerdo mucho también, que me da mucho gusto que digas que hay un Gap Blue, porque en el Sí. Grupo Aeroportuario del Pacífico, que también es de Tijuana, que es el mismo aeropuerto de Tijuana, en Tijuana, tú sabes que mi hijo siempre trae un abrigo puesto, Sí. con una chamarra, Sí, con sí. una sudadera, y entonces a la hora de pasar a la sala de abordaje, un vigilante, ya cuando vas con la cajita que vas a pasar por los rayos Sí, ultravioleta, sí. un vigilante le dijo de una manera muy fea que se quitara el abrigo. Sí. Porque él no, en su cabeza no estaba, me voy a quitar mi abrigo. No, aunque claro. ya le habíamos dicho. Ajá. Pero a pesar de que ya se tiene muy dominado el proceso de los aeropuertos, cada vez que le toca pasar Lo por descontrola, algo así, claro. sí le genera mucho conflicto. Entonces, su reacción fue voltear como para reclamarle al vigilante, y el vigilante se le puso Sí. muy gallito, y entonces ahí iba a haber un problema, Sí. producto de una falta, me parece, de comunicación de mi parte, de no decirle, mi hijo tiene esta condición, y de él, de desconocimiento o ignorancia, y del aeropuerto por protocolos, ¿no? Pues sí. Qué Pero bueno es que ya lo tiene. Sí, porque ahora, la aduana, ellos tienen áreas y departamentos muy diferentes, porque cuando nosotros pasamos, Regina, que es mi hija que se encarga de la parte de redes en clima, llevaba la cámara. Nosotros no habíamos avisado que llevábamos cámara, entonces cuando se mandó la información para quienes íbamos a entrar, no avisamos de la cámara. Entonces cuando pasamos la cámara nos dijeron en aduana, no, es que la cámara no entra porque yo no la tengo en el protocolo. O sea, son muy estrictos y se entiende. No, pero era en la sala de abordaje, era Sí, normal. sí, pero estamos hablando de aduana, Ya. o sea, también esta parte se entiende, ¿no? O sea, tienen que ser así. Sus protocolos. Exacto, entonces dices, bueno, si ellos tienen esta parte de esta manera, híjole, pues entonces que nosotros nos tenemos que anticipar. Y entonces tú dices, bueno, a lo mejor acá Manuel, pues dices, le tengo que anticipar, le tengo que avisar, pero si es algo que no podemos lograr que lo haga él, entonces dices, bueno, me acerco y le digo, y a lo mejor él pudiera ser más accesible el vigilante, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Revísalo, pásale la maquinita, ¿no? O sea, ahí creo que es de la parte de mitad y mitad que tenemos que recorrer cada quien. Claro. Ahora, Liz, los adultos, de pronto los adultos se pueden reconocer como ya siendo grandes como adultos con autismo. A lo mejor personas ya grandes que digan, es que antes no había mucha información del tema, ahora ya que me llegó un folleto, a lo mejor ya me identifico como persona con autismo. Sí, claro. Leve, Sí. por eso me costaba esto, por eso me costaba Sí. el otro, por eso me sentía así. Sí. ¿Se puede? Claro, nos han llegado familias y a la fecha me sigue llegando familias donde están llenando los papás los formatos para el diagnóstico y de pronto se quedan y dicen, oye, es que yo creo, sí me han llegado pacientes así, o cuando estoy con ellos, empiezo yo a platicar con el papá, por ejemplo, me acaba de suceder, que yo empiezo a ver el papá, empiezo a ver sus reacciones y pues sutilmente empiezo a platicar con él y le tengo que decir, ¿sabes qué? Me parece que, y empiezo a platicar con él y él así como, pues sí. O por ejemplo, otro papá que me dijo francamente, pues es que soy yo. O también me llegó un joven que me dijo, yo vengo porque yo creo que yo lo tengo y quiero confirmarlo. Ahora, en el caso de las mujeres, en las mujeres el Asperger es más difícil de identificar porque nosotras somos a nivel estructural y a nivel neuronal, pues somos más sociables, nos cuesta más trabajo o somos más, se enmascara. Y muchas de las mujeres que han llegado a diagnóstico fueron con otros especialistas, pero salieron con diagnósticos de las características. Ya. O sea, no les dijeron es Asperger, porque el médico o el psicólogo, por desconocimiento, por falta de ojo clínico, por no manejar el tema, pues o no se atrevió o no supo dar el diagnóstico. Entonces llegan conmigo y entonces ya platicamos, ahí lo manejo de otra forma, y es que además también las pruebas que se utilizan para diagnóstico sí están estandarizadas para México, pero además son para hombres. Ya. Por la incidencia que hay de que cada 5 diagnósticos en el autismo, 4 son varones. Entonces ahí tú tienes que tener la experiencia y el ojo clínico para poder diagnosticar. Lo que sí te puedo decir es que cuando se les da el diagnóstico, wow, no sabes la cantidad de veces que he escuchado, qué liberador ha sido. Y entonces empezamos a trabajar en la terapia que corresponde. Y finalmente, Liz, ¿cuáles son los síntomas que tendríamos o deberíamos atender para decir, hijo, en casa sí puede ser que tenga esto y vamos a hacer un diagnóstico? Bueno,
si estamos, muchas veces, lo primero que llama la atención a los papás cuando son chicos, o sea, me refiero a chicos de edad, es, fíjate que no habla de acuerdo a su edad. No está hablando, en la guardería, en la escuela me están reportando que el niño no pone atención, se para, no comparte sus juguetes, muerde, pega, patalea, se tira al piso, hace berrinches. En casa puedes observar que juega de manera repetitiva, los juguetes no los usa para lo que son, los aporrea, los muerde, los avienta. Esta parte que siempre se ha mencionado, los alinea, ¿no? Observa solo una parte del juguete, no el todo. O sea, por ejemplo, muchos chicos nada más con un cochecito le gira la ruedita, ¿no? También podemos observar que de pronto son niños o niñas que no juegan con los demás o no entienden el juego de los demás, o entienden juegos muy simples, por ejemplo, nada más corren con los niños y ya se aburrieron o no entendieron el otro juego y se van a jugar solos. Hay niños, por ejemplo, niñas que pues sí hablaron a edades muy tempranas, hablan como adultos chiquitos, pero quieren jugar con sus reglas y si no juegan con sus reglas se van, se enojan mucho. En los berrinches, bueno, los berrinches pueden ser porque no le dan las cosas rápido, les dicen que no los dejan hacer lo que quieren, entonces pues hacen berrinches y pues se calman con ayuda o sin ayuda, pero luego parece que no pasó nada. No tienen miedo al peligro, no miden el riesgo. Hay unos que hablan así como boruca, nada más, y no se les entiende nada. Cuando quieren algo, o no te señalan, más bien te llevan de la mano, y te llevan de la mano lo que quieren, o se paran a donde está lo que quieren y nada más se quedan viendo. Te pueden llevar a lo mejor el vasito para que les sirvas, pero no te dicen más. Hay chicos que sí son amorosos con la familia cercana, pero son muy toscos, muy bruscos, y con los extraños, pues se esconden, o son huraños, o hay otros que con quien les dé la mano se van, no importa quién sea, o nada más los llevan para que les den lo que quieren, pero no son sociables, ¿okay? También podemos encontrar niños que de pronto se están riendo solos y no sabes de qué se ríen, o se enojan y tú no supiste ni por qué se enojó. Entonces, hay muchas características que te marcan. Muchas veces los padres dicen o reciben estos comentarios de, ay, pues así era de chiquito, no te preocupes, ¿no? La familia dice, ay, no, es que, ¿sabes qué? Mira, es hijo único. Ajá. Y pues es porque tú le das todo y no lo estás dejando hablar. Ha pasado que van con pediatras y los pediatras dicen, ay, espérate, o sea, deja que crezca y ya, ¿no? Pero la realidad es que con tanta información que ya está existiendo, nos están llegando niños desde los 18 meses. Qué bueno. Qué bueno, pero también te voy a platicar algo que está sucediendo. Nos está pasando que con esta situación de pandemia, pues muchos niños nacieron durante la pandemia y también estuvieron chiquitos durante pandemia. ¿Y qué pasó con la pandemia? Pues no se desarrollaron. Entonces perdieron esta parte de la comunicación porque no estaban con otros niños. Entonces también están llegando niños diagnosticados con autismo que no tienen autismo. Ya. Se nos desfasaron. Y esos niños salen más rápido, obviamente, pero sí los están diagnosticando con autismo y no tienen autismo. Entonces también esa parte, pues estamos sacándola, despreocupando a los padres, teniéndolos en terapia también, ¿no? Pero y esos chiquitos traen los desfases, pero van a salir más rápido. Pero sí los papás llegan todos espantados. Mira qué interesante. Marco Mesa, ¿tienes ahí mensajitos? Sí, dice Nora Figueroa, saludos. Leticia Jaime, buenas noches, saludos. Tu mamá, saludos, felicidades por el programa. Hola. Con Ojeda, felicidades Liz, qué buena dinámica de sensibilización. Y luego dice mi tía Alma, saludos, Marisela, te ves muy bonita. Muchas gracias. Dice, puede ser que cuando el Asperger es muy avanzado, el autismo, las personas viven en su propio mundo, ya lo veía yo en la escuela, ellos están en su mundo, no tienen conciencia de lo real, dice mi tía. A veces es que como que depende de cada quien, ¿no? Lo que pasa es que depende de la intensidad de las características. Si el chico o la chica o sea, sí tienen conciencia, pero es un interés selectivo. O sea, si está, por ejemplo, en la escuela, quiero pensar, dependiendo del grado de autismo, o sea, hay chicos que, por ejemplo, tienen un grado 3, que ya ahí sí llega a haber discapacidad intelectual, sí ya están como
demasiado, como mencionan, pues muy en su mundo, pero por ejemplo un autismo moderado, donde los chicos están en una actividad y sí están como muy concentrados y la actividad es muy favorita, bueno, pues tú dices, a ver, ¿cómo lo cambio a algo? Y también hay que buscar interacción. O sea, nosotros necesitamos buscar que ellos quieren interactuar con nosotros. Entonces, yo quiero que un chico, vamos a suponer que le gustan los Legos, y está en los Legos y en los Legos y en los Legos. Ah, bueno, y yo quiero interactuar con él, bueno, pues entonces me tengo que involucrar en el juego. Pero si no permite el juego paralelo, es decir, que yo juegue con él, ¿cómo le hago para jugar? Ah, pues entonces yo tengo que buscar una actividad con los Legos acá para llamar su atención. Pero eso es un trabajo diario, no es de un momento. Entonces ahí es importante también, si los papás, vuelvo a lo mismo, los papás son los que tienen que provocar esta parte. Entonces, si detectamos al niño a los 5, a los 6, a los 7, sí nos va a costar más trabajo, pero tenemos que ponerle el interés de estar trabajando, nos va a costar más, repito, pero estar trabajando con él todos los días. Entonces, ¿cómo llegar con ustedes ajá, a Clima? Platícale a la gente dónde encuentran a Clima, dales esa palabra de anímense, ya sí, vengan, porque pues entre más se tarden, más tarde se mira, da. yo siempre he dicho, entre más pequeños, mayor oportunidad tenemos para mejorar el desarrollo, pero aún así los más grandes tienen oportunidades. O sea, entonces, búsquenos por favor nuestras páginas en Facebook, estamos como Clima Irapuato. Mándenos un mensaje o pueden marcar o mandar un mensajito de WhatsApp al 462-152-1294. Ok, repito. Está pasando ahí Gracias. Entonces ahí nos pueden contactar y con mucho gusto agendamos una cita. Lo primero que hacemos en nuestro protocolo es una cita de valoración. Ahí platicamos de las principales preocupaciones que tienen los papás con la conducta de pequeño, de la pequeña, y luego, y en esa misma cita hacemos una observación directa del niño o de la niña. Y ahí se determina cuál es la mejor intervención terapéutica. Okay. Si llegan chiquititos, la verdad que sabes que pues los pasamos directamente a terapia, ¿no? O sea, porque antes de los 3, 4 años no se habla de un diagnóstico, se habla de una trayectoria de riesgo y hay que aprovechar. Si es necesario el diagnóstico se lleva a cabo y si no los pasamos directamente a terapia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tiempo valioso para trabajar con ellos. Entonces, sí. Y los talleres de sensibilización también, alguna persona interesada quien puede... lo quiera, nosotros somos asociación sin fines de lucro, esos sí son para recaudación de fondos de nosotros, pero también ahí nos contactan y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y los llevamos a cabo. Una de las ventajas, por ejemplo, en empresas que hemos visto es que también eso genera que no haya tanta deserción de personal porque sensibiliza mucho y entonces eso ayuda mucho en las empresas o en la parte donde se llevan a cabo. Te digo que los hemos hecho en empresas, en el aeropuerto, bueno, fue una experiencia padrísima, los hemos llevado a cabo, sobre todo también en las universidades, donde hay alumnos de psicología, para que también ellos lo vivan y puedan comprender, también en la normal superior lo llevamos a cabo, hemos hecho estas pláticas para alumnos que van a ser maestros, maestras, y que también es importante que lo vivan para cuando llegan al trabajo también entiendan lo que van a tener en el aula. Entonces, a donde nos llamen, ahí estamos. Muy bien. Liz, pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias, María. Dice Pilar López, saludos a Alicia, al programa por esos espacios informativos. Gracias, Pilar, gracias. Gracias. Y bueno, pues aquí seguiremos platicando las veces que sea necesario para seguir sensibilizando. Ahí están ya los teléfonos, el nombre, todo sobre Clima y te agradecemos como siempre mucho que hayas estado con nosotros. Hombre, gracias a ti y a todo tu equipo. Gracias, de verdad, una delicia estar aquí con ustedes. Gracias. Fue Liz